El mundo no pertenece a los justos. Pertenece a quienes saben cuándo mostrarse vulnerables y cuándo jamás hacerlo. Hay momentos en los que revelar una grieta en tu armadura no es honestidad, es suicidio social. Y lo sabes, lo has sentido. Esa punzada en el estómago cuando dijiste demasiado, cuando mostraste demasiada necesidad, cuando confesaste algo que el otro usó contra ti semanas después, con una sonrisa. La debilidad no invita a la compasión, invita al depredador. Y si crees que el mundo está lleno de gente esperando salvarte, no has estado prestando atención. Están esperando saber dónde clavarte el cuchillo. Cada confesión es un mapa. Cada lágrima, una coordenada exacta de dónde golpear. La mayoría vive atrapada en la fantasía de que la vulnerabilidad genera conexión, que mostrarse roto construye puentes. Mentira. La vulnerabilidad estratégica sí lo hace. La debilidad gratuita solo construye jaulas. Y tú eres quien queda dentro. Has visto cómo funciona. El amigo que compartió su inseguridad más profunda y notaste, sin querer, que tu respeto por él cambió. No desapareció. Solo se movió. Se recalibró. Y aunque tu boca decía palabras de apoyo, algo en tu cerebro reptiliano archivó esa información bajo vulnerable, manejable, no amenaza. Eso que sentiste no te hace monstruo, te hace humano. Y los humanos son animales jerárquicos que evalúan fortaleza constantemente. No porque seamos crueles por diseño, porque la evolución premió a quienes sabían distinguir entre aliados fuertes y cargas pesadas. Y esa programación no desaparece con educación universitaria ni con buenos modales. Solo se camufla mejor. Si este canal te incomoda tanto como te atrae, sabes por qué estás aquí. Deja tu huella en los comentarios. Marca este video con un like si reconoces la verdad cuando la ves. Y suscríbete, porque lo que sigue no lo encontrarás en los manuales de autoayuda. Aquí no vendemos ilusiones, vendemos bisturís, y los bisturís cortan. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñarte a ser bueno. Lo escribió para enseñarte a sobrevivir en un mundo donde la bondad sin fuerza es carne para lobos. Él entendió algo que la moral moderna se niega a aceptar, que hay batallas que se pierden antes de comenzar simplemente por mostrar que tienes algo que perder, que el poder no se mendiga, se asume, y que la debilidad, incluso la legítima, se percibe como permiso, permiso para invadir, permiso para descartar, permiso para usar. No se trata de ser cruel, se trata de entender que el mundo está gobernado por percepciones, no por realidades, y la percepción de debilidad es más peligrosa que la debilidad misma, porque mientras tú luchas con tu fragilidad interna, el mundo ya tomó su decisión sobre ti, ya te clasificó, ya te descartó o te incluyó, y esa decisión no la tomó tu esencia, la tomó tu presentación. Piénsalo así. Dos personas con exactamente las mismas inseguridades, mismos miedos, mismas limitaciones. Una las exhibe como banderas, la otra las guarda como armas secretas, mostrándolas solo cuando generan ventaja estratégica. ¿Cuál avanza más? No la más honesta, la más inteligente. Y llamar a eso manipulación es no entender el juego. Toda comunicación es manipulación. Elegir qué decir, cuándo, cómo, con qué tono. Todo es construcción de percepción. La diferencia es que la mayoría lo hace inconscientemente, desde el miedo, y los maestros lo hacen conscientemente, desde el control. Mira a tu alrededor. El enemigo no es una persona, es una mentalidad. La masa que aplaude la autenticidad, pero castiga la fragilidad. El colectivo que predica empatía, pero recompensa el dominio. Esos que te dicen, sé tú mismo, y luego te juzgan cuando ese tú mismo no cumple con sus expectativas de fortaleza, coherencia, perfección.
el ego frágil de aquellos que necesitan verte caer para sentirse elevados. La positividad tóxica que interpreta tus límites como negatividad, tu cansancio como debilidad, tu silencio como derrota, y sobre todo, esa necesidad patológica de aprobación que te hace confesar, explicarte, justificarte ante quienes nunca te otorgarán el veredicto que buscas. Porque no importa cuánto te expliques, el Tribunal Popular ya decidió, y las explicaciones solo proporcionan más munición, más contexto para tergiversar, más palabras para sacar de contexto, más vulnerabilidad para explotar. Ese es el verdadero enemigo. La creencia de que mostrarte vulnerable te hará humano a sus ojos. No lo hará. Te hará prescindible. Porque la humanidad que ellos buscan es la tuya. Es la versión conveniente. La que les permite sentirse superiores sin el trabajo de serlo realmente. El mundo funciona con una mecánica brutal que nadie te explicó en la escuela. El ego humano no respeta la debilidad, la explota, no siempre de forma consciente. A veces es automático. Como respirar. Ves fragilidad y algo dentro de ti se expande. No porque seas malvado, porque tu cerebro acaba de detectar que subiste un peldaño en la jerarquía invisible que todos mantenemos. La reactancia psicológica convierte cada confesión de inseguridad en una oportunidad para el otro de ejercer control. Cuando dices, no puedo más, lo que el inconsciente ajeno escucha es, puedes empujar un poco más. Cuando admites miedo, no generas protección, generas desprecio. Sutil, educado, envuelto en condescendencia, pero desprecio al fin. Porque el miedo confesado es jerarquía establecida. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. Tú también lo haces. Cuando alguien te confiesa su inseguridad profunda, algo en ti cambia. Puede que no lo notes conscientemente, pero tu postura cambia, tu tono cambia. El nivel de cuidado que pones en tus palabras cambia, porque acabas de recibir información de poder. Y aunque no quieras usarla, saberla ya alteró la dinámica. La autonomía percibida es el único escudo real. El momento en mí, Nuz, que el otro detecta que necesitas algo de él, has perdido. Porque la necesidad desnuda es el lenguaje universal de la jerarquía. Y en esa jerarquía, quien necesita está abajo. Siempre. No importa cuán razonable sea la necesidad. No importa cuán legítima. La necesidad visible es subordinación declarada. No se trata de no tener debilidades. Se trata de entender que existen escenarios donde mostrarlas es entregarle al otro el manual de instrucciones para destruirte. Y Maquiavelo, ese observador frío de la naturaleza humana, identificó con precisión quirúrgica cuáles son esos escenarios. No desde el sadismo, desde la observación, porque él vio cortes conspirando, vio aliados traicionando, vio promesas rotas, y extrajo el patrón que sigue vigente 500 años después porque la naturaleza humana no evolucionó. Solo sus disfraces. Primera situación. Cuando están midiendo tu valor. Toda interacción humana que implica poder contiene una fase de evaluación. El jefe que te entrevista. El cliente que decide si contratarte. La pareja que observa si merece su inversión emocional. Ese momento inicial no es para mostrarte completo, es para mostrarte útil. La debilidad en fase de evaluación es una señal de que el esfuerzo de incluirte no valdrá la pena, porque el cerebro primitivo no piensa en justicia, piensa en recursos, y nadie invierte recursos en lo que parece frágil. Esto no es crueldad, es economía cognitiva. El cerebro humano procesa miles de estímulos por segundo y necesita atajos. Uno de esos atajos es, ¿esta persona suma o resta, fortalece o debilita mi posición? Y esa evaluación ocurre en milisegundos.
antes de que la corteza prefrontal pueda argumentar matices, antes de que la empatía tenga oportunidad de activarse. El juicio ya ocurrió. Aquí la trampa es creer que la honestidad sobre tus limitaciones generará confianza. No la genera. Genera descarte, porque en el momento de medición, el otro no busca tu verdad. Busca confirmación de que elegirte es acertado. Si tú mismo plantas la duda, tomas la decisión por él. Le das permiso para descartarte, y lo hará agradecido de que se lo hayas puesto fácil. Escucha esto con atención. Cuando vas a una entrevista de trabajo y el entrevistador pregunta, ¿cuál es tu mayor debilidad? No está buscando tu confesión. Está midiendo tu inteligencia social. Si confiesas algo crítico, acabas de fallar. Si dices, soy perfeccionista, como respuesta enlatada, acabas de fallar por predecible. Si reformulas la pregunta hacia una debilidad ya superada o manejada estratégicamente, pasaste. No porque mentiste, porque entendiste el verdadero test. ¿Sabes proteger tu valor percibido? Maquiavelo sabía que los príncipes débiles eran depuestos no por incompetencia, sino por percepción. La corte olía la vacilación y conspiraba, no necesariamente porque odiaran al príncipe, porque la incertidumbre es intolerable en quien debe dar certeza, y la naturaleza de las organizaciones humanas es llenar vacíos de poder. Siempre, automáticamente, como el agua busca su nivel. Hoy es igual. Tu jefe huele la inseguridad y te excluye de proyectos clave. No porque te odie, porque su cerebro lo está protegiendo de riesgos. Tu pareja huele la necesidad y empieza a retirarse. No porque sea malvada, porque la necesidad emocional extrema activa alarmas biológicas de trampa, huye. Porque en términos evolutivos, el despegue emocional excesivo de un compañero era señal de inestabilidad, y la inestabilidad era peligro para la supervivencia. La inversión de poder aquí es simple pero requiere disciplina férrea. En fase de evaluación, controla la información. No mientas sobre tus capacidades. Simplemente no ofrezcas el catálogo completo de tus grietas. Sé específico en lo que aportas, ambiguo en lo que te falta. La confianza se construye después. La contratación se gana ahora. Y si confundes el orden, no habrá después. Esto significa que, cuando ese cliente potencial pregunta si puedes entregar en 2 semanas, no empiezas confesando tus dudas. Evalúas internamente. Si es posible, dices sí. Si es límite, dices es ajustado, pero factible. Si es imposible, reformulas. Nunca, jamás, exhibes pánico. Porque el pánico es contagioso, y nadie contrata el contagio. Imagina 2 lobos compitiendo por liderar la manada. Uno muestra la herida en la pata desde el inicio, el otro la oculta hasta que la jerarquía está asegurada, y entonces, quizás, en intimidad con aliados cercanos, permite que la vean. ¿Cuál lidera? No el más honesto, el más estratégico. Y la manada no lo odia por ello. Lo sigue porque la supervivencia no premia la transparencia, premia la competencia percibida. Y aquí está lo perturbador. Ese lobo que oculta la herida no es inmoral, es responsable. Porque si muestra debilidad prematura, pone en riesgo a toda la manada. Los depredadores externos atacan manadas con líderes débiles. Los lobos rivales, internos, desafían líderes vulnerables. Al ocultar la herida, hasta consolidar poder, ese lobo no se protege solo a sí mismo. Protege la estructura completa. Tú haces lo mismo cuando ocultas tu ansiedad frente a tus hijos. No porque seas falso, porque tu trabajo es ser su ancla. Y las anclas no flotan, se hunden, en silencio, con peso, con certeza. Esa es la función, no la honestidad emocional total, la estabilidad percibida. Segunda situación.
cuando alguien te está probando. Hay personas que no preguntan por curiosidad, preguntan por cartografía. Mapean tu resistencia, tus puntos de quiebre, tus umbrales de tolerancia. Esto sucede en negociaciones, en conflictos de pareja, en dinámicas laborales de poder. El comentario que parece inocente, la pregunta sobre tu pasado doloroso, la insinuación sobre tus inseguridades, no es empatía, es reconocimiento del terreno. Y si muerdes el anzuelo, si te explicas, si justificas tu posición desde la emoción, acabas de revelar exactamente dónde presionar la próxima vez. Porque quien te prueba no busca entenderte, busca dominarte. Y la debilidad expresada en contexto de prueba es una invitación grabada. Aquí es donde me duele. Vuelve cuando necesites ventaja. Esto ocurre más de lo que percibes. El colega que casualmente menciona tu proyecto fallido del año pasado durante una reunión no está siendo descuidado. Está midiendo si reaccionas, si te pones defensivo, si pierdes compostura. Si lo haces, acaba de confirmar que esa tecla funciona y la volverá a presionar, con más fuerza, con mejor timing, hasta que esa tecla te controle completamente. La pareja que, en medio de una discusión sobre lavar platos, saca a colación tu relación anterior donde fuiste infiel, no está ventilando frustración, está evaluando si ese tema todavía te paraliza, si genera culpa manipulable, si puedes usarse como carta de descarte cuando ella necesite ganar un argumento, y si te derrumbas, si empiezas a justificarte, acabas de entregarle esa carta. Permanentemente, el cliente que pregunta cuántos proyectos más tienes ahora mismo. Suena conversacional. No lo es. Está evaluando tu necesidad, tu disponibilidad, tu desesperación. Si respondes con el catálogo completo de tu agenda vacía, acabas de negociar desde la debilidad. Si respondes, tengo compromisos, pero siempre hago espacio para proyectos interesantes, mantuviste el misterio. Y el misterio protege tu valor. Maquiavelo comprendía que los adversarios no respetan la vulnerabilidad confesada. La archivan, la estudian, la afinan. El enemigo que hoy finge comprensión es el mismo que mañana usará tu confesión como arma. Esto no es cinismo, es patrón histórico. Las cartas privadas de los reyes caídos siempre revelan lo mismo. Confiaron en quien no debían, mostraron el flanco en el momento equivocado. Y ese momento fue suficiente. César confiaba en Bruto, le mostró afecto, debilidad, humanidad, y Bruto lo apuñaló. No, porque César fuera malo, porque César bajó la guardia frente a quien interpretó esa humanidad como oportunidad. La historia está llena de estos momentos. Y tú también tienes tu colección personal. Esos amigos que usaron tu confesión en tu contra. Esas parejas que archivaron tu trauma para desenterrarlo cuando necesitaban ganar. Esos jefes que notaron tu inseguridad y la explotaron para pagarte menos, exigirte más, mantenerte pequeño. La inversión de poder es el silencio estratégico. No reactivo, no defensivo, simplemente vacío. Cuando alguien te prueba, la no respuesta es la respuesta más poderosa. Porque la mente humana llena los vacíos con proyecciones. Y si no le das datos, proyectará fuerza. O al menos, incertidumbre. Y la incertidumbre frena el ataque. Funciona así. Alguien dice algo diseñado para provocarte. Espera tu reacción, tu explicación, tu defensa. Y tú simplemente lo miras, en silencio. 3 segundos. 4. 5. Y luego cambias de tema o dices algo completamente no relacionado. Esa persona acaba de entrar en cortocircuito, porque gastó energía en el ataque. Esperaba combustible emocional a cambio y recibió nada, vacío. El ataque murió en el aire. Eso genera 2 cosas. Primero, esa persona recalibra. Esto no funciona con esta persona. Segundo, esa persona empieza a llenarse de dudas. ¿No le importó?
¿No le afectó? ¿Está por encima de esto? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y mientras se hace esas preguntas, tú ya ganaste. Porque quien pregunta está abajo. Quien no necesita respuesta está arriba. Piensa en un interrogatorio. El sospechoso que habla demasiado se condena. Cada palabra es una pista. Cada explicación, una contradicción potencial. El que guarda silencio controla el ritmo. Frustra al interrogador. Obliga al otro a mostrar sus cartas, no porque sea culpable o inocente, porque entiende que cada palabra es una cuerda que el otro puede usar para ahorcarlo. En la vida cotidiana, cada explicación innecesaria es esa misma cuerda. Cada vez que justificas tus decisiones ante quien no tiene derecho a juzgarlas, entregas poder. Cada vez que te excusas por existir como existes, validas que esa persona tiene autoridad sobre tu valor. Y no la tiene. Nadie la tiene, excepto tú. Pero solo si decides reclamarla. Tercera situación. Cuando estás negociando algo que realmente necesitas. La necesidad es el peor negociador del mundo. Cuando vas a una negociación salarial y dejas entrever que necesitas ese aumento, perdiste. Cuando buscas reconciliación con alguien y muestras desesperación, perdiste. Cuando vendes algo y el comprador percibe urgencia, perdiste. Porque la necesidad desnuda invierte la balanza de valor. Ya no eres un igual, eres un suplicante. Y los suplicantes no negocian, aceptan. Aceptan términos desfavorables, aceptan migajas, aceptan porque la alternativa en su mente desesperada es peor. Pero esa desesperación es exactamente lo que garantiza que la alternativa sea peor. Porque el otro la percibe y ajusta su oferta hacia abajo, automáticamente. El error catastrófico es creer que mostrar cuánto necesitas algo generará compasión. En contextos transaccionales, genera oportunismo. La compasión es para la caridad. La negociación es para el intercambio de poder, y en ese intercambio quien menos necesita el resultado tiene todo el poder. Esto no es opinión, es ley económica básica. Oferta y demanda. Si tu demanda es desesperada, tu oferta se devalúa. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes nunca revelar sus verdaderas intenciones en tratados y alianzas, no porque fueran mentirosos por naturaleza, porque revelar lo que realmente querías era darle al otro el mapa exacto de cómo negarte todo hasta que pagaras su precio. Los tratados más favorables no los firmaban los más honestos. Los firmaban quienes mejor simulaban indiferencia. Había príncipes que necesitaban desesperadamente una alianza para sobrevivir. Pero llegaban a la mesa de negociación como si tuvieran 3 ofertas más esperando. Hablaban despacio, hacían pausas largas, se levantaban de la mesa con facilidad. Y el otro príncipe, aunque sabía que algo no cuadraba, no podía evitar la duda. ¿Realmente me necesita? ¿O tengo más que perder yo? Esa duda era suficiente para equilibrar términos. Hoy es idéntico. El candidato que admite que este es su último cartucho acepta menos salario, porque el empleador detecta falta de opciones. Y la falta de opciones significa que pueden ofrecer menos y aún así conseguir un sí. La pareja que ruega atención recibe migajas, porque el ruego declara que aceptarás cualquier cantidad. El vendedor que muestra ansiedad vende por debajo del valor, porque la ansiedad comunica: necesito vender más de lo que tú necesitas comprar. No porque el mundo sea malvado, porque el instinto humano lee la necesidad como debilidad de posición y explota esa debilidad automáticamente, no con malicia consciente, con optimización inconsciente, porque así es como sobrevivimos como especie, maximizando recursos, minimizando pérdidas, y quien negocia desde necesidad es pérdida garantizada del otro lado. Ofrecerá más por menos porque no tiene más remedio. La inversión de poder es la escasez fingida, no de tiempo, de necesidad emocional.
Cuando negocias desde la postura de «esto sería bueno, pero no es mi única opción», cambias todo. Incluso si esa opción no existe aún. Porque la percepción de alternativas genera respeto. Y el respeto genera mejores términos. Esto requiere actuación de alto nivel. Porque por dentro puedes estar temblando. Por dentro puedes estar calculando cuántos días más puedes sobrevivir sin ese contrato, sin esa relación, sin esa venta. Pero por fuera, nada. Calma. Consideración. Interesante propuesta. Déjame pensarlo. Y te levantas. Literalmente, físicamente. Te levantas de la mesa y creas espacio. Ese espacio es poder concentrado. Porque quien puede irse tiene opciones. Quien tiene opciones no necesita. Quien no necesita obtiene mejores condiciones. Y de repente, el otro está llamando, está ofreciendo más. Está accediendo a términos que 5 minutos antes declaró imposibles. No porque mintiera. Porque tu disposición a irte activó su miedo a perder. Visualiza un gato cazando. Nunca muestra hambre desesperada frente a la presa. Se mueve con precisión controlada, como si pudiera irse en cualquier momento. La presa baja la guardia. El gato ataca desde posición de abundancia fingida, no de necesidad real. Ese es el modelo. No el del perro hambriento babeando frente al hueso ajeno. El perro hambriento recibe huesos. El gato calculador recibe carne fresca, no porque el gato sea mejor, porque el gato entiende que mostrar hambre es invitar al regateo. Y en el regateo, quien más necesita siempre pierde. Siempre. Hay una escena que se repite en miles de relaciones. Una persona amenaza con irse. La otra, desesperada, ruega, llora, promete cambios. ¿Qué pasa? La que amenazó, ganó poder. La que rogó, lo perdió. No porque el amor haya desaparecido, porque la dinámica se reconfiguró. Ahora existe un precedente. Esta persona aceptará cualquier condición para que no me vaya. Y ese precedente dictará cada interacción futura. Pero observa la misma escena con roles invertidos. Una persona amenaza con irse, la otra simplemente dice, «Está bien, espero que encuentres lo que buscas», y empieza a empacar sus cosas. Sin drama, sin ruegos. ¿Qué pasa? La amenaza se desarma, porque no generó el pánico esperado. Y ahora quien amenazó está confundido. ¿No va a luchar por mí? ¿Realmente le da igual? Y de repente, esa persona está reconsiderando. Porque la indiferencia auténtica o fingida viene sin imán magnético. No estoy diciendo que finjas no importarte a alguien que te importa. Estoy diciendo que en el momento de negociación, tu necesidad emocional debe estar invisible, guardada, protegida. Porque el otro no puede respetar lo que puede controlar. Y tu necesidad visible es control entregado. Cuarta situación. Cuando alguien intentó herirte y estás evaluando si responder. El insulto, la traición, el ataque público, la difamación, el instinto grita, defiéndete, explícate, muestra tu dolor, reclama justicia. Y eso es exactamente lo que quien te atacó está esperando. Porque la reacción emocional inmediata confirma que tocó hueso, que el golpe funcionó, que tiene poder sobre tu paz. Mostrar que te afectó es darle al agresor exactamente lo que buscaba. Validación. La debilidad aquí no es sentir el dolor, es exhibirlo. Porque exhibir dolor es invitar al segundo golpe y al tercero, hasta que te vean como blanco permanente, como ese niño en el patio que llora cuando lo molestan, garantizando que lo molesten más. Porque los depredadores, humanos incluidos, persiguen presas que reaccionan, ignoran presas que no dan señales. Esto es brutal, pero observable. 2 personas reciben el mismo insulto en redes sociales. Una responde con párrafos defensivos, citando logros, justificando existencia. La otra, nada. Ni like, ni respuesta, ni bloqueo dramático. Nada. ¿A cuál atacan más? A la primera.
porque cada respuesta es combustible. Cada justificación, evidencia de que el insulto funcionó. La segunda persona se vuelve aburrida, porque sin reacción no hay entretenimiento. Sin combustible emocional no hay razón para invertir energía. Y el agresor, como cualquier depredador, busca eficiencia. Buscará presas más reactivas, más fáciles, más gratificantes. Maquiavelo conocía el poder del desapego aparente frente a la ofensa. Los gobernantes que reaccionaban con furia ante cada insulto perdían credibilidad. Parecían controlables. Los que ignoraban o respondían fríamente, con acciones calculadas mucho después, generaban miedo. Porque el silencio inicial sugiere control. Y el control sugiere que la venganza, si llega, será precisa. Caliente, no inmediata, no obvia, sino fría, calculada, inevitable. Hay una historia de un duque italiano que fue insultado públicamente en su propia corte por un noble visitante. Todo el salón esperaba explosión. El duque simplemente sonrió. Continuó la conversación como si nada. El noble, confundido, escaló el insulto. El duque siguió sereno. 3 meses después, ese noble perdió sus tierras en una maniobra legal que nadie pudo rastrear al duque. Pero todos sabían. Y la lección fue clara. Este hombre no olvida, solo espera. Esa es la diferencia entre reacción y respuesta. La reacción es caliente, inmediata, desde el ego herido. La respuesta es fría, elegida, desde el intelecto estratégico. La reacción es esclava del timing del agresor. La respuesta controla su propio timing, y el timing es todo. No se trata de no sentir, se trata de no transmitir, porque la reacción emocional visible es información táctica. Le dice al otro que esa ruta funciona, que puede volver a usarla, que eres predecible, y la predictibilidad es muerte en cualquier conflicto, porque el oponente predecible puede manipularse infinitamente. La inversión de poder es la respuesta retardada o nula. Si respondes, que sea cuando estés calmado, cuando hayas dormido, cuando hayas consultado con alguien más inteligente que tu ego. Si ignoras, que sea por elección consciente, no por parálisis ni por miedo. Porque hay diferencia entre ignorar desde la fortaleza e ignorar desde la cobardía. Y aunque solo tú conoces la diferencia, esa diferencia determina si creces o te rompes internamente. El agresor que no obtiene reacción entra en bucle de incertidumbre. ¿Funcionó? ¿No le importa? ¿Está planeando algo peor? ¿Debería retractarme antes de que haga su movimiento? Esa incertidumbre consume más energía que cualquier contraataque directo. Porque el contraataque es claro. Genera respuesta. Cierra el ciclo. La incertidumbre mantiene el ciclo abierto. Y los ciclos abiertos drenan mental, emocionalmente, físicamente. Piensa en un árbol golpeado por el viento. El que se resiste con rigidez se quiebra. El que se dobla y vuelve a su posición cuando pasa la tormenta sobrevive. No mostrar quebradura inmediata no es debilidad. Es estrategia de largo plazo. Porque quien te golpeó no merece saber si funcionó. Merece la duda. Y la duda es tu venganza silenciosa. Ahora, esto no significa que nunca respondas. Significa que cuando respondes, lo haces desde posición de poder, no de dolor. El dolor puede ser real, pero no puede ser visible en tu respuesta. Porque una respuesta dolorida invita a más dolor. Una respuesta fría y precisa invita al respeto, incluso del agresor. Hay un arte en la respuesta fría, breve, sin explicaciones, sin justificaciones, solo declaración. Interesante perspectiva. Paso. Y nada más. Ese paso es poder condensado. Porque no dice, me dolió pero finjo fortaleza. Dice, ni siquiera mereces el esfuerzo de mi defensa. Y eso, psicológicamente, es devastador para el agresor, porque lo reduce a irrelevante. Quinta situación. Cuando estás construyendo autoridad o liderazgo.
El líder que se muestra frágil ante su equipo cree que genera cercanía, y puede generarla. Pero también genera algo más peligroso, dudas sobre su capacidad de guiar. Porque el cerebro tribal busca fortaleza en quien lidera. No perfección, fortaleza. Y la fortaleza no es ausencia de miedo. Es contención del miedo frente a quien depende de ti. Mostrar tus quiebres internos ante quienes necesitan que seas su ancla no es autenticidad, es transferencia de ansiedad. Les pasas el peso de tu incertidumbre, y ellos, consciente o inconscientemente, empiezan a buscar otro ancla, porque nadie sigue al capitán que anuncia que está perdido mientras el barco se hunde. No porque no empaticen, porque la empatía no salva barcos. La dirección, sí. Esto es particularmente duro de aceptar en una era que celebra la vulnerabilidad del liderazgo. Hay libros completos sobre liderazgo auténtico que predican mostrarte completo, con todas tus grietas, y hay algo valioso ahí, pero se omite el timing, porque la vulnerabilidad del líder tiene un momento, y ese momento no es durante la crisis. No es cuando todos miran hacia ti esperando certeza. Maquiavelo fue brutal en esto. El príncipe debe parecer fuerte incluso cuando no lo es, porque la percepción de debilidad en el líder genera conspiración. No porque la gente sea mala, porque la supervivencia exige liderazgo confiable, y si tú no lo proyectas, alguien más lo hará, y te reemplazará, sin culpa, sin remordimiento, porque en el cerebro reptiliano, seguir al líder débil es sentencia de muerte. Esto no significa ser una estatua de mármol emocional, significa entender el timing. La vulnerabilidad del líder tiene un momento, y ese momento es cuando la autoridad ya está consolidada, cuando la confianza ya se ganó, cuando mostrar grietas no erosiona la estructura, sino que la humaniza. Pero en fase de construcción, cada grieta es una invitación al colapso. Observa líderes políticos. Los que confiesan dudas antes de estar consolidados caen rápido. Los que proyectan certeza, aunque sea fingida, durante el ascenso, y solo después muestran su humanidad, perduran, no porque sean mejores personas, porque entienden que el liderazgo es performance. No todo el liderazgo, pero sí la parte visible, la parte que comunica al colectivo. ¿Estás seguro siguiéndome? Hay diferencia entre intimidad privada y proyección pública. En privado con tu círculo íntimo, puedes y debes mostrar tu complejidad, tus miedos, tus dudas, porque eso es nutrición emocional. Pero en público, frente a quienes dependen de tu liderazgo para sentirse seguros, tu trabajo no es ser entendido, es ser confiable. Piensa en padres. Los buenos padres no muestran pánico frente a sus hijos durante emergencias. No porque no lo sientan, lo sienten intensamente, pero comprimen ese pánico. Lo guardan, proyectan calma. Después, cuando los niños están seguros, quizás se derrumban, pero no durante, porque durante su trabajo es ser el ancla, y las anclas no flotan en la superficie mostrando movimiento. Se hunden, firmes, pesadas, inmóviles en apariencia. La inversión de poder es la fortaleza performativa, no falsa, performativa. Elegir conscientemente cuándo mostrar certeza, incluso si internamente estás calculando, porque quienes te siguen no necesitan tu proceso, necesitan tu claridad. El proceso puede compartirse después, en contexto de reflexión. La claridad se necesita ahora, en contexto de acción. Esto significa que cuando tu equipo te pregunta si el proyecto va bien, y tú sabes que hay problemas, no mientes. Pero tampoco transfieres pánico. Dices, hay desafíos, los estamos abordando, aquí está el plan. Certeza, dirección, acción. No. No sé si vamos a lograrlo. Estoy muy estresado. Todo parece imposible.
Eso es honestidad destructiva. Porque no genera acción, genera parálisis. Visualiza un faro en la tormenta. No se mueve, no explica, solo emite luz. Los barcos no necesitan que el faro les cuente sus dudas sobre si seguirá funcionando. Necesitan la luz, constante, predecible, confiable. Esa es la función del liderazgo en momentos de incertidumbre. No honestidad emocional total, orientación consistente. Y aquí está el costo. Porque ser faro es solitario. El faro no tiene otro faro que lo guíe. Tiene que mantenerse solo. Y eso significa que tu vulnerabilidad no puede ser pública. Tiene que procesarse en privado. Con tu terapeuta, con tu mentor, con tu pareja. Pero no con quienes lidera. No hasta que la tormenta pase. No hasta que el barco esté seguro en puerto. Entonces, sí, puedes decir, esa tormenta fue brutal. Dudé, tuve miedo. Y generarás admiración. Porque la confesión de miedo superado es inspiradora. La confesión de miedo presente es paralizante. Estas 5 situaciones comparten una anatomía común. Todas involucran evaluación externa de tu poder. Y el poder, a diferencia de la moral, no se discute, se percibe. La debilidad moral puede perdonarse, puede entenderse, puede contextualizarse. La debilidad de poder se explota, inconscientemente, automáticamente, como reflejo. Porque estamos programados para sobrevivir. Y la supervivencia no es democrática, no es justa, es jerárquica. Y la jerarquía se establece mediante señales de fortaleza y debilidad. Ahora viene la advertencia que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Estas leyes no son para quien busca validación. Son para quien ha renunciado a ella, porque usadas desde el miedo, desde la necesidad de impresionar, se vuelven contra ti. Se nota. La fortaleza fingida desde el pánico es caricatura, y la caricatura invita a la burla, porque el cuerpo delata, las microexpresiones delatan, el tono de voz delata, y aunque el otro no pueda articular qué está mal, su instinto lo detecta. El arma de doble filo, aquí es clara. Si ocultas debilidad porque temes ser descubierto, estás operando desde debilidad. Si ocultas debilidad porque entiendes que ciertos contextos no son el lugar para ella, estás operando desde poder. La diferencia es interna, invisible en superficie, pero el mundo la percibe, porque el miedo tiene olor, metafóricamente, y los humanos, como todos los mamíferos, lo detectamos. Quien manipula desde el miedo siempre pierde a largo plazo, porque el miedo es insostenible. Agota los recursos cognitivos, genera errores de cálculo, se filtra en microexpresiones, en inconsistencias, en sobrereacciones. La persona que oculta inseguridad desde el terror a ser descubierta, eventualmente, colapsa, porque la carga es demasiada. El costo cognitivo de mantener la fachada mientras internamente te desmoronas es insostenible. Pero quien elige estratégicamente cuándo mostrarse vulnerable y cuándo no, desde una posición de autoconocimiento, ese accede al verdadero control, porque no está en guerra consigo mismo. Acepta sus debilidades, las conoce, las respeta. Simplemente elige no exhibirlas en contextos donde servirán como arma contra él. Esa es la diferencia entre represión neurótica y contención estratégica. Ambas ocultan, pero una lo hace desde el odio propio, la otra desde el amor propio inteligente. Y aquí es donde la filosofía maquiavélica da su giro más brutal. El verdadero poder no está en manipular la percepción del otro. Está en no necesitar que esa percepción sea específica, en poder permitirte mostrar debilidad porque no te define, en poder ocultarla porque no te controla. El dominio supremo no es hacer que el otro te vea fuerte, es que su visión sobre ti sea irrelevante para tu estructura interna. Esto requiere años, décadas quizás, porque implica construir identidad desde dentro, no desde reflejos externos. Implica que cuando alguien te ve débil,
No colapses, porque sabes que la debilidad momentánea no es identidad permanente. Implica que cuando alguien te ve fuerte, no te aferres a esa imagen, porque sabes que la fortaleza momentánea tampoco es identidad completa. Maquiavelo escribió sobre el poder externo, sobre cómo mantener principados, cómo manejar ejércitos, cómo navegar conspiraciones. Pero los maestros que lo aplicaron correctamente entendieron que el poder externo es un reflejo del interno, que puedes controlar reinos enteros y ser esclavo de tu necesidad de aprobación, o puedes no controlar nada y ser libre porque nada externo te posee. La trampa final es esta. La mayoría usa estas estrategias para construir una imagen. Los maestros las usan para proteger una esencia. La imagen colapsa bajo presión. Siempre. Porque es constructo frágil sostenido por performance constante. La esencia resiste porque no depende de testigos. Existe con o sin validación externa. Hay una diferencia entre el actor y el maestro que debe grabarse a fuego. El actor finge fortaleza cuando tiene miedo. Se pone la máscara cada mañana. Estudia el papel meticulosamente. Ensaya las líneas y vive aterrado de que alguien descubra la actuación. Su poder es prestado, externo, frágil, porque depende completamente de la creencia del público. Y el público es voluble. Cambia de opinión, se aburre, busca nuevo entretenimiento. El maestro no finge, simplemente elige. Elige cuándo mostrar, cuándo ocultar, cuándo hablar, cuándo callar. No desde el pánico, sino desde la estrategia informada por autoconocimiento profundo. Su fortaleza no es máscara que puede caerse. Es músculo desarrollado con cada decisión consciente de no reaccionar desde el ego, de no explicarse ante quien no merece explicación, de no justificarse ante tribunales que nunca absolverán porque ya decidieron el veredicto antes del juicio. El poder como identidad significa que tu valor no fluctúa con la percepción ajena. No necesitas que te vean fuerte para serlo. No colapsa tu estructura si alguien te ve débil. Porque, ¿sabes? En el núcleo de tu ser, que esos son estados temporales, no definiciones permanentes. Eres el tablero, no las fichas. El juego cambia, las fichas caen, se levantan, se mueven. El tablero permanece, imperturbable, sosteniendo todo sin ser afectado por nada. Y eso aterra a la mayoría, porque implica soledad, verdadera soledad. No la soledad de estar sin gente, la soledad de estar con gente y no necesitar su validación, de recibir elogios sin inflarte, de recibir críticas sin desinflarte, de existir en equilibrio interno que no depende de factores externos. Esa soledad es libertad. Pero es libertad que pocos toleran, porque estamos programados tribalmente para necesitar el grupo. Y renunciar a esa necesidad primitiva requiere rewiring neuronal consciente. Implica construir una fortaleza interna tan sólida que no necesites que otros la confirmen. La masa busca espejos constantemente. ¿Cómo me veo? ¿Qué piensan de mí? ¿Valgo? Y ajustan su comportamiento según las respuestas. El maestro ya no busca espejos, busca claridad. Y la claridad a menudo significa ver cosas que los demás no están dispuestos a ver sobre sí mismos. Cosas incómodas, cosas oscuras, cosas que preferiríamos ignorar. Maquiavelo no era amado. Era comprendido por pocos, odiado por muchos, citado por todos, porque tocó la verdad que la moral prefiere ocultar, que el mundo funciona con mecánicas de poder antes que con mecánicas de justicia, que la bondad sin fuerza es hermosa pero irrelevante en términos de impacto, que la honestidad sin timing es suicidio, y que el dominio real, el único que importa al final, no es sobre otros, es sobre uno mismo, sobre tus reacciones, sobre tus impulsos, sobre tu necesidad de validación externa,
Ahora llegas al final con preguntas incómodas frente a ti. No las evadas, no las racionalices. Simplemente siéntelas, déjalas perforar. ¿En cuántas de esas 5 situaciones has estado regalando el mapa de tu destrucción? ¿Cuántas veces has confesado debilidad esperando compasión y recibiste explotación envuelta en palabras amables? ¿Cuántas veces has sido honesto en el momento equivocado y pagaste el precio en forma de descarte, manipulación o abandono? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿sigues creyendo que mostrarte vulnerable ante quien no lo ha ganado es valentía? ¿O estás empezando a entender que es solo miedo disfrazado de autenticidad? Miedo a estar solo con tu verdad. Miedo a que si no la compartes constantemente, no existes. Miedo a que tu valor dependa de testigos que la validen. El león no explica por qué no teme a la jauría. No escribe manifiestos sobre su superioridad. No busca validación de las gacelas. Simplemente camina. Y la jauría, instintivamente, se aparta. No porque el león sea necesariamente más grande físicamente, porque su movimiento no pide permiso, no busca aprobación, no justifica su presencia, no se disculpa por ocupar espacio. Simplemente es, existe, con total derecho, sin cuestionamiento interno. Tú decides si sigues siendo presa que explica por qué merece vivir, que justifica su existencia ante cualquiera que pregunte, que busca validación constante, o depredador que no necesita explicar nada, que existe por derecho propio, que no pide permiso para ser quien es. Este conocimiento no te hará más querido, probablemente te hará menos popular, porque la gente ama lo predecible, lo manejable, lo que pueden ubicar en sus categorías simples. Y cuando operas desde este nivel de consciencia estratégica, te vuelves impredecible, no manejable, no categorizable. Y eso incomoda, incluso a personas que te quieren bien, pero te hará más libre. Y la libertad, verdadera libertad, asusta más que cualquier jaula conocida. Porque la jaula es familiar, conoces sus límites, sabes qué esperar. La libertad es territorio abierto, sin barreras, sin límites externos, solo los que tú elijas imponer. Y esa responsabilidad total sobre tu existencia es peso que pocos están dispuestos a cargar. Deja en los comentarios cuál de estas situaciones reconoces más en tu vida. No para justificarte, para marcar territorio, para declarar públicamente que viste la verdad y no apartaste la mirada como hacen la mayoría, porque ver requiere valor, pero reconocer en voz alta que viste, ese es otro nivel, ese es compromiso. Y si este video removió algo incómodo dentro de ti, algo que preferirías no haber notado, dale like. No porque yo lo necesite, porque tú necesitas recordar que estuviste aquí, que supiste, que elegiste saber en lugar de seguir cómodo en la ignorancia. El tablero está frente a ti. Las fichas, en tu mano. Las reglas, ahora las conoces. Mueves tú. Siempre has movido tú. Solo que ahora sabes que estás moviendo. Y esa conciencia lo cambia todo. Absolutamente todo.